Bien, hermanos, este sería el cuarto mensaje de esta serie que hemos titulado Encuentros con el Señor Resucitado. Y hemos estado analizando, discutiendo acerca de algunas cosas que el Señor dijo e hizo en ese periodo de tiempo después que Él resucitó y antes de que ascendiera de nuevo al cielo. Así que en ese periodo de tiempo el Señor dijo e hizo varias cosas y hemos estado enfocando en eso. Hemos dicho y creemos que definitivamente todas las palabras de Cristo son importantes. Todo lo que está en la Biblia es importante porque la Biblia es la palabra de Dios. Pero definitivamente estas últimas palabras tienen que haber sido especiales. Y en eso hemos estado tratando de estudiar. ¿Qué de especial tuvo realmente estas palabras que tienen vigencia tremenda para nosotros en estos tiempos que nos ha tocado vivir? Vimos, por ejemplo, que fue después de eso que también reafirmó la misión que había dado la iglesia antes, cuando la Gran Comisión, Él de nuevo la reafirmó acerca de lo importante de este predicar el Evangelio. También vimos cómo en ese encuentro con aquellos discípulos en el camino de Emaús, tuvo estas enseñanzas tan útiles para ellos y que son de aplicación para nosotros. Vimos también el domingo pasado que de una manera especial hizo énfasis en que Él, después de resucitado, antes de ir al cielo, les dejaba su paz. Y que es una paz preciosa que todo cristiano puede tener, porque debe tenerla si es que tiene a Cristo en su corazón. Él nos dejó su paz. Hoy vamos a ver algo interesante para mí en la historia de Jesús en este momento de su vida, ya resucitado. Y fue algo casi personal que Él tuvo con uno de sus discípulos, el apóstol Pedro. Da la impresión cuando vemos este texto de que había algo pendiente entre Él y Pedro que Él quería resolver antes de regresar al Padre. Yo lo veo así y espero no estar errado, pero lo importante es la enseñanza que vemos en esta conversación que tuvo Él con el apóstol Pedro. El apóstol Pedro fue un personaje increíble dentro de los 12 apóstoles. Fue el que sacó la espada para cortarle la oreja a alguien. Imagínense usted qué clase de ímpetu tenía el apóstol Pedro. Él tuvo en su vida un momento triste, siendo discípulo de Cristo, o uno de los discípulos de Cristo, dentro de los discípulos, uno de los 12 apóstoles. Y para recordar a modo de introducción, ahí en Mateo 16 lo narra, comenzando en el versículo 21. Un momento difícil para Pedro, estoy seguro que ninguno de nosotros hubiera querido poner en su pellejo. El versículo 21 dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto. Él está anunciando de que Él iba a morir y resucitar al tercer día. Ya lo estaba anunciando y esto fue mucho antes, ¿verdad? Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Aquí vemos al apóstol Pedro la confianza que tenía con el Señor, no se lo dijo público. Después que el Señor dijo que iba a Jerusalén, que iba a ser muerto, pero que iba a resucitar, Pedro lo separó a un lado y lo estaba llamando la atención: Señor, que esto no te acontezca, que esto no te pase, que nadie te mate, que no tengas que morir. ¿Y qué le dijo el Señor? Versículo 23. Pero Él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí. ¿Qué dice? Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Así que aquí vemos a este Pedro con su impulso, con la mejor intención del mundo, siendo usado por el mismo enemigo en contra del plan divino de Dios de que Cristo muriera por nosotros en la cruz. Pero lo más reciente, y que posiblemente era lo que tenía el corazón de Pedro herido, es lo que había pasado poquito antes de que Cristo muriera. ¿Recuerdan qué fue lo que pasó? Cuando Él negó al Señor Jesús, cosa que ya Él había dicho que iba a ocurrir. Y esa historia está en los evangelios, pero vamos a ver cómo lo narra Lucas, ahí en el capítulo 22, Lucas 22, 58 al 62. Un poco después, viéndole otro,
dijo, y aquí está hablando a Pedro, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Así que alguien le está diciendo, Cristo está siendo juzgado, va a ser muerto, va a ser crucificado. Y alguien está diciendo, tú eres de ellos también, tú eres uno de sus discípulos, tú estabas con Jesús y él lo negó. No, hombre, no lo soy. Versículo 59. Como una hora después, otro más afirmaba, diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo, de donde era Jesús, Jesús de Nazaret, de Galilea. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó lo que Cristo le había dicho, me vas a negar antes de que el gallo cantes. Entonces, vuelto al Señor, miró a Pedro. El Señor que estaba allí preso, que estaba sufriendo, cuando el gallo cantó, el Señor miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Así que a modo de introducción quería recordarles al menos 2 de las cosas en las cuales Pedro hizo algo incorrecto, algo que entonces ahora el Señor murió, el Señor resucitó. Y en esta conversación con Pedro, en mi punto de vista, fue algo personal como, déjame atender, déjame no dejar este cabo suelto, déjame ayudar a este mi hermano, a este mi discípulo, a este uno de mis apóstoles, que no quiero que la última impresión que se lleve de mí fue una mirada y él un llanto de amargura y de dolor por haberme negado. Y vamos a tratar de ver esa enseñanza, hermanos, de lo que hizo el Señor con Pedro para que lo apliquemos nosotros en nuestras propias vidas. Creo que eso es importante. Ahora vamos a ver el capítulo 21, ahí del Evangelio de Juan, cuando ya el Señor resucitado tiene esta conversación. Había ocurrido algo interesante con una pesca. El Señor había pedido pescado, comió con ellos pescado. Fue la tercera vez que el Señor le aparecía a los discípulos después de haber resucitado. El apóstol Pedro se dio cuenta de que era el Señor, pero ya estaba en el barco. Dice que se quitó la ropa y se tiró al mar. Así que yo nunca había pensado en esto, pero en esta conversación del Señor con Pedro, Pedro estaba todo mojado y de agua salada. No, de agua dulce, es el lago de Nazaret. I'm sorry. Le dicen el mar, pero es un lago. Quiere decir, pues estaba mojado, definitivamente estaba mojado. Quiere decir que esta es una conversación interesante y después de este acontecimiento, el Señor está comiendo con ellos en la playa y viene esta conversación personal entre el Señor y Pedro, que Juan narra. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Así que fue una conversación de uno a uno, una atención directa a uno de los suyos, no para juzgarlo, no para abandonarlo, no para echarle en cara lo mal que había hecho, los errores que había cometido, sino para ministrarle, para ayudarle, para levantarle. Es una capacidad maravillosa, y eso lo veíamos hoy en el grupo de discipulados de mi grupo. Una de las ventajas maravillosas de que Jesús es divino es la posibilidad que Él tiene, que solamente Dios puede hacer, de ministrarnos en lo particular a cada uno de nosotros.
Y yo le decía al grupo nuestro, son 9 hermanos, del grupo del cuarto libro de discipulado. Y dice, yo ni tan siquiera a veces puedo atenderle a ustedes que son 9, como mis discípulos, dentro del grupo de discipulado. Menos ahora que estamos en mudada y todo este asunto que estamos medio sin dormir. Pero qué bendición que el pastor con mayúscula tiene la capacidad no solamente de atendernos personalmente a cada uno de nosotros de esta iglesia, sino personalmente a todos los millones de sus hijos que están alrededor del mundo. ¿Qué les parece? Amén. Ese es nuestro Dios. Es una de las cosas imposibles para hacer para otro que no sea Él. Porque atributo divino de estar en todas partes al mismo tiempo y poder ayudar a todos al mismo tiempo, nadie puede hacer eso si no es Dios. Un atributo divino de estar en más de un lugar al mismo tiempo. Nadie puede hacer eso. Por eso gastan el tiempo todo lo que le estén hablando a cualquiera que no sea Dios. Están perdiendo el tiempo. Sea un santo, sea la Virgen, sea quien sea, uno de sus parientes que falleció. Usted puede decirle todo lo que quiera. Pero yo le garantizo que no lo va a escuchar. Pero alguien que puede estar en todo lugar, en todo tiempo, escuchando y respondiendo y atendiendo y comprendiendo nuestra necesidad es nuestro Señor. Y aquí Él lo está haciendo personalmente, directamente, a este discípulo un poco cabecidura, de carácter fuerte, de lengua suelta, que ha cometido tanto error. Él lo está ministrando. Ahora, la pregunta es interesante. Versículo 15, y que repite 3 veces. ¿Me amas más que estos? Yo estuve mirando un comentario bíblico sobre esta expresión y creo que tiene sentido lo que el comentarista dice cuando dice más que estos. Y muchos cuando leemos el texto nos da la impresión de que está hablando de los demás discípulos. Quiere decirse, aquellos que estaban allí, tú me amas más que los otros, bueno, quedaban 11, así que tenían 10 más. Tú me amas más que los otros 10, tú me amas más que este otro grupo, tú me amas más que los otros discípulos tuyos. Pero dice el comentarista que realmente no es eso lo que en el original griego está queriendo decir. Está diciendo, tú me amas a mí más que todos los demás. Quiere decir, tú me amas más que a todos. No solamente a todos, personas, sino a todos. Otra forma de decirlo quizás pudiera decir, tú me amas a mí como número 1 por encima de todo y de todos. Tú me amas más que todos, tú me amas más que a todos. ¿Soy yo el número 1 en tu vida? ¿Realmente lo soy? Es una forma quizás de hacer una paráfrasis de esta pregunta. Y la respuesta de Pedro fue, tú sabes que te amo. Quiere decir que no entró en mucho detalle de algo que realmente pudiera el Señor reconocer que realmente Él sí le amaba con ese tipo de amor que Él estaba preguntando. El amor en el cual Él es lo primero. No sé ustedes, pero bueno, mi esposa está ahí y muchas veces ella nos pregunta, ¿tú me quieres? Y yo creo que la respuesta, tú sabes que te quiero, no es lo que está esperando. Hermanas que están aquí, ¿verdad que es así? Quieren algo un poco con más contenido. La expresión de tú sabes que te amo, de verdad que está muy floja. La expresión de un verdadero amor que se está esperando no es con esa palabra, tú sabes que yo te amo. Es una expresión de amor más profunda, más completa, que implica algo más. Implica algo más que palabras. Implica que reconozca que esa persona, en caso de la pareja, es la primera en mi vida, es la única en mi vida, mujer. Implica que le hayamos dedicado nuestra juventud, nuestra vida, nuestro tiempo, que es nuestra pasión, ¿verdad que sí? Espera algo más, ¿verdad que sí? Y la palabra quizás aquí del apóstol Pedro a Cristo estaba en ese rango de tú sabes que te amo. Pero no expresaba realmente la vida de el tipo de amor, de una vida comprometida
que expresa que esa persona, en este caso el Señor, era número uno en su vida. Quizás él no tenía inclusive palabras para poder expresarle que realmente sí, Señor, tú eres el número uno en mi vida es para ti, mi tiempo es para ti, los dones que me diste son para ti, voy a dedicarme a tu servicio, voy a obedecerte. Eso es amor. Es el amor que tú esperas del que tú me estás haciendo la pregunta. Ahora, la respuesta o la forma en que el Señor le contesta todavía quizás pudiera ser un poco extraña. Apacienta mis corderos. La forma en que el Señor esperaba que Pedro le amara era haciendo algo por otras personas. La forma verdadera del amor comprometido, que prioriza a Dios, que prioriza al Señor, que pone al Señor en su lugar. El Señor que nos amó tanto que envió a su Hijo. El amor de ese Hijo que fue capaz de, siendo inocente, recibir un castigo de muerte en la cruz del Calvario. El amor que Él quiere que le expresemos y que le demos a ese Dios que lo tiene todo y que no necesita absolutamente nada de nosotros porque lo tiene todo, es que lo hagamos a través de personas que están a nuestro alcance. Personas que están a nuestro alrededor. Y este asunto de corderos y ovejas, podríamos entrar aquí en una discusión de qué quiso decir el Señor con esto. Yo no voy a adentrar en eso porque en fin de cuentas no quizás tenga una respuesta completa. Pero sí le puedo decir algo. Esas ovejas y ese cordero que el Señor le está diciendo que Él apaciente, que Él se ocupe de ellos, definitivamente son personas por las cuales Jesucristo murió. ¿En eso estamos de acuerdo? Sin entrar mucho de quién es el cordero y quién es la oveja, y a qué se está refiriendo el Señor ahí. Entrar en conjetura que en fin de cuentas no está claro en la Biblia. Pero lo que sí yo les puedo asegurar, que el Señor le está diciendo a Pedro, que la forma de expresarle y entregarle a Él ese amor es haciendo algo por esas personas por las cuales Él también murió. Él murió por ti, Él murió por mí, pero Él murió por el vecino, Él murió por el compañero de trabajo, Él murió por nuestro jefe, Él murió por nuestros enemigos, porque el que chismea espalda de nosotros, por todas esas personas, me caigan bien o me caigan mal, Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Su sangre fue derramada por ellos también. El amor de Dios está disponible para todos. No hay un pecado tan grande que alguien pueda cometer que no tenga la opción, la posibilidad de recibir el amor de Dios a través de Jesucristo. Y Él quiere que ese amor lo expresemos. Y no estoy en contra, por favor, porque si alguien alaba en el Señor, trato de hacerlo, lo hago cada domingo en espíritu. En ese rincón ahí soy yo. Pero no es suficiente para demostrarle amor verdadero a Dios. No son suficientes las lágrimas que pueda derramar emocionado. No es suficiente, hermanos, a la luz de esta palabra. Lo que Él esperaba del apóstol Pedro y lo que Él está esperando de cada uno de sus hijos es que le amemos apacentando, guiando, ayudando, ministrando a otras personas por las cuales Él también murió. Eso es lo que está diciendo ahí. Y sabemos, hermanos, que lógicamente el primer paso para apacentar y guiar a una ovejita o un cordero, pensándolo como personas en este mundo, es que puedan ser parte del redil. Amén. Que no sea una oveja descarriada. Que no sea la oveja perdida, que sea del redil, que sea parte de los salvos, de los redimidos. Por consiguiente, a esa persona hay que predicarles el evangelio, hay que hablarles de lo que Dios hizo por ellos. El evangelio, la buena noticia de que hay salvación, de que hay perdón de todos los pecados cuando ponemos la fe en Jesucristo.
Ese es el primer paso para cualquiera de estas ovejitas o cualquiera de estos corderos que sean parte de ese redil al cual ya nosotros pertenecemos. Y que el Señor nos está diciendo, tú eres de mis ovejas, ¿tú me amas? ¿Cómo le vamos a contestar como Pedro? Tú sabes que te amo. O vamos a decirle, visito al enfermo, visito al preso, te hablo de ti al inconverso. A tiempo y fuera de tiempo estoy compartiendo el Evangelio. Sea con mi boca o sea con un tratado, sea de algo. Estoy orando por mis vecinos, estoy orando por mi familia que no te conoce. Estoy atendiéndolos en sus necesidades. Y esa es la respuesta que el Señor está esperando. No que yo le diga le amo, sino que Él me diga me amas. ¿Ven la diferencia? ¿Ven la diferencia, hermano? Él no estaba esperando que le digamos a Él que le amamos. Él estaba esperando ver que nosotros le amamos. Verlo cuando somos obedientes, cuando compartimos la palabra, cuando realmente estamos haciendo esto por los demás, por las personas en necesidad, por las personas sin Cristo, por las personas que están tristes, por las personas que están enfermas, por los que están solos, cualquier tipo de esa persona. Y que el Señor no tenga que preguntarnos, sino de una manera preciosa sentir en mi corazón la voz de Dios diciéndome, me amas. Me amas porque vi lo que hiciste el lunes. Por tu vecino, por tu amigo, por tu familiar. Me amas porque vi cómo perdonaste esa ofensa. Me amas porque vi cómo caminaste no 1 milla, 20 millas con esa persona que no merecía nada y tú estuviste allí. Y tú la perdonaste y tú la ayudaste. Me amas, veo que me amas. Y esa es la enseñanza. Eso es lo que el apóstol Pedro necesitaba escuchar y que tú y yo necesitábamos escuchar. Ahora, llama la atención, hermanos, no sé qué interpretación usted puede darle a esto, pero yo me pregunto, ¿por qué se lo dijo 3 veces? ¿No sería que con una voz sola vez bastaba? Y cuando yo vi esto, y estoy entendiendo que esto es una conversación que los demás apóstoles y discípulos están escuchando, los que estaban ahí, no estaban todos, pero los que estaban ahí estaban escuchando, pero realmente era algo bastante personal. Me hizo recordar algo, no de Pedro, sino de este que está aquí. Y quizá yo sea peor que ustedes, pero yo no sé cuántas veces el Señor me ha tenido que decir a mí, decir lo mismo más de una vez. ¿O seré yo más cabezón que ustedes? Y la forma que Él me lo repite, y oí la expresión, y dice, ¿el hombre es el único animal que tropieza con la misma piedra 2 veces? ¿No han oído ese refrán? Y yo a veces digo, ¿seré yo el único que me meto la pata en el mismo hueco más de una vez? Y cuando yo siento y reconozco que reincido en un error y siento vergüenza delante del Señor por haber cometido el mismo error, no 2 veces, quizás 3 y 4 veces. Esta historia tiene que recordarme que tengo un Dios que me ama por sobre todas las cosas. Y una de las cosas por las cuales yo doy gracias a Dios es por la paciencia que tiene conmigo. Por la paciencia que tiene con cada uno de nosotros. La paciencia que tuvo con Pedro. Y aquí le insiste en su enseñanza, le insiste en su atención, le insiste en el deseo que tenía el Señor de no regresar al Padre sin tener esta conversación personal con Pedro. De uno a uno, acercándose a Él y hablándole. Y esto nos recuerda, hermanos, que efectivamente la enseñanza que le está dando acerca de lo que es realmente expresarle amor al Señor, ya Él lo había dicho.
Ya él lo había enseñado. Cuando él está hablando ya antes de él, ya al final, antes de morir, está dando enseñanza acerca de los últimos tiempos. ¿Recuerdan esta palabra de Cristo? Y vamos a verla, por favor, ahí en Mateo capítulo 25. Esto fue antes de él morir, ¿ok? Pero solamente él ahora resucitado con el apóstol Pedro en esta conversación está recalcando algo que ya él había enseñado. Mateo 25. Y está hablando de cuando las personas tendremos todos que dar cuenta delante del Señor, ¿ok? Algún día, cuando Él venga por su segunda venida, tendremos todos que dar cuenta delante del Señor. Amén. Todos. Unos para condenación, otros para bendición, pero tendremos que dar cuenta delante de Dios. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Y leí la parte donde él habla positivo, amén, pero no voy a repetir leerlo, pero también esta misma palabra está escrito en negativo. Porque no me visitaste, porque no me atendiste. ¿Y cuándo te vimos hambriento? Cuando no lo hiciste. A uno de estos pequeñitos a mí tampoco lo hiciste. Así que está claro que el amor a Dios, la expresión de amor no es simples palabras, es actitud. La actitud de cómo somos con otros. Sobre todo esos otros que están en necesidad. Y lógicamente ella está hablando de enfermedad, de presos, de personas que están solos y están siendo forasteros, como hay tantos refugiados y cosas que pasan a nuestro alrededor. Pero definitivamente, como dije al principio, eso tiene que incluir a aquellos que les falta lo más importante, que es la vida eterna. Y porque ¿de qué le sirve a una persona que alguien lo visite estando preso y después al fin de cuentas se va para el infierno? ¿O de qué le sirve a una persona recibir un tipo de ayuda si espiritualmente no se le ayuda y al final no es salvo? Quiere decir que está implícito que como cristianos lo primero que tenemos que hacer para demostrarle el amor a Dios es hablar de Él y de su plan de salvación a toda persona que está a nuestro alrededor y reconociendo que esa persona es también resultado del amor de Dios y que por ello Cristo también murió en la cruz y entregó su cruz en el Calvario. Ahora, fue una restauración realmente profunda. Y vamos a ver cómo sigue ahí el versículo 18. Le llama la atención, esto lo narra Juan, ¿ok? Definitivamente Juan, este evangelio fue el último que se escribió. Muchos piensan que y este texto realmente un poco lo declara, que Juan, que fue el único que llegó a la ancianidad de los apóstoles, cuando él escribió este evangelio ya Pedro había muerto. Y fíjense lo que dice aquí. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderán tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Así que aquí está el Señor profetizando un poco la forma terrible en que ya Pedro moriría siendo mayor, pero que él moriría por Cristo. La tradición, no está en la Biblia, la tradición dice que Pedro fue crucificado igual que Cristo, pero con la cabeza para abajo. Esa es la tradición. Pero lo cierto es que de alguna manera u otra estos discípulos murieron
valientemente sin negar al Señor, demostrando hasta el último momento de sus vidas valor, fortaleza, fe, que no tuvieron después que Cristo murió y que sí tuvieron después que vieron al Cristo resucitado y vivo. Y termina ahí el versículo 19 y para mí es interesante donde dice sígueme. Y generalmente cuando uno vemos un texto así decimos síguele, que le sigamos al Señor, ¿no? Que seamos fieles seguidores de Cristo. Pero leyendo un comentario bíblico sobre este texto, el autor dice, y yo lo creo realmente que es así, que está un poco fuera de contexto decir que aquí le estaba diciendo al apóstol Pedro que le siguiera al Señor en el camino cristiano. Lo que dice el comentarista es que eso era algo realmente físico, que estaba hablando con sus discípulos y dijo, ahora sígueme, y que se apartó de él para hablar en privado. Y yo me inclino a pensar que realmente esa es la explicación de lo que está diciendo ahí. Que decir, ya te dije todo esto en público, bueno, no había mucho público, pero delante de los demás discípulos, que lo oyeron y Juan lo oyó y lo escribió, por eso está en el Evangelio de Juan, pero ahora hubo cosas que habló en privado el Señor con Pedro, que solamente Pedro y el Señor saben, y si nos lo quiere decir cuando lleguemos al cielo, amor, se acuerdan de preguntarle a Pedro o a Jesús, ¿qué fue lo que te dijo el Señor cuando dijo sígueme? Que se fueron ustedes solitos. ¿Qué fue lo que te dijo? ¿Qué más te dijo? Además de eso, de apacienta mis ovejas. No sabemos realmente, pero sí sé esto. Y me llama, hermano, la atención del carácter de Cristo. Que teniendo tantas cosas importantes que hacer, tanto que hablar antes de ascender a los cielos, Él tuvo tiempo para sentarse a solas con uno de sus discípulos, con el que más quizás lo necesitaba, con el que lo negó, con el que fue instrumento de Satanás en un momento en su ministerio, con el que perdió la paciencia y usó la violencia y le cortó la oreja a un soldado, con ese discípulo especial que tenía problemas. Antes del Señor regresar al cielo, le dedicó tiempo a solas. Restauración, levantarlo, dejarlo animado, no como un traidor que negó a Cristo, sino como un hijo de Dios que está siendo levantado. Hermanos, qué enseñanza para cada uno de nosotros, ¿verdad que sí? Qué enseñanza, porque cuando él estaba diciendo a Pedro que apacentara sus ovejas, él mismo estaba apacentando a Pedro, su oveja, en esa circunstancia, en ese momento que él lo necesitaba, antes de ver al Señor partir y dejar algo oscuro ahí lo negué, me perdonó, no me perdonó, a esa mirada que me tiró Cristo, Dios mío, cuando lo negué, me clavó el corazón, no pude soportar y no podía aguantar de llorar amargamente. No, el Señor no quiso dejar eso así. El Señor le dedicó ese tiempo específicamente a una persona, siendo el Dios eterno, segunda persona de la Trinidad. Amén. Si eso hizo Cristo, hermanos, y nos está diciendo a nosotros que apacentemos las ovejas, sus corderos, su iglesia, su pueblo, claro que hay que hacerlo. Claro que hay que hacerlo. Tantas veces yo he fallado en eso, envuelto en programas y en cosas que son de la misma iglesia. Y quizás no he hecho la visita, la llamada que necesitaba hacer. Y alguien dirá, ocupado de las cosas del Señor, se olvidó de hacer las cosas que el Señor quiere que haga. Y eso es triste. Tuve que escribir en mi mismo buró ahí, bueno, ahora no sé ni por dónde anda el papelito. Pero yo mismo le escribí a mí mismo. Acuérdate que tu ministerio son personas. No son programas, no son actividades. Tu ministerio, Samuel Alemán, son personas. Personas que necesitan escuchar palabra de Dios. Personas que necesitan ser orientadas. Personas que necesitan ser amadas. Personas que necesitan ser visitadas. Personas que necesitan ser levantadas.
que necesitan estar acompañadas y no solas. Ese es tu ministerio, y en el nombre del Señor lo que nos está diciendo Cristo aquí a todos nosotros es que ese es nuestro ministerio, no el ministerio del pastor. ¿Por qué estoy diciendo esto con la autoridad de la Biblia? Porque es la forma de demostrarle que le amamos. ¿Me amas? ¿Me amas, Samuel? ¿Tú me amas? Señor, visité a este enfermo. Señor, compartí tu evangelio a esta persona. Señor, visité a este que estaba preso. Señor, consolé a este que lloraba. Señor, acompañé a este que estaba solo. ¿Y qué me va a decir el Señor? Tú me amas. No me lo tienes que decir yo te amo. Tú me amas. Tú me amas, ¿por qué? Porque estás apacentando mis corderos. Porque estás atendiendo lo que debes de hacer. Ese es el amor. Ese es el amor. Ahora, ¿habrá funcionado esto con Pedro? ¿Habrá de verdad funcionado esto con Pedro? Aquel Pedro testarudo, aquel Pedro que se debe usar por Satanás, aquel Pedro que no tuvo los pantalones ni tan siquiera decir, sí, yo soy discípulo de Cristo. ¿Habrá funcionado cuando Cristo le dedicó este tiempo? ¿Funcionó eso con Pedro? Yo le digo que sí, y no porque lo diga yo, sino porque la Biblia lo enseña. Y por eso el tercer y último punto del mensaje ya no tiene que ver con el Evangelio, el Evangelio y la historia del Cristo resucitado, sino que vamos al libro de los Hechos y vamos a la carta de Pedro y vamos a ver cómo era este Pedro, a diferencia del que era antes. Amén. Vamos a ver la diferencia. Así que yo le invito a buscar, hermano, ahí en Hechos capítulo 2. Fue una restauración verdadera. Fue levantado, fue restaurado, fue animado. Tomó fuerzas Pedro con la presencia del Cristo vivo. Pero no solamente por su presencia, sino por el ministerio que el Señor tuvo con él. Y vamos a comenzar ahí, por favor, en Hechos capítulo 2, versículo 14 primero. Dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Si ahí hay un mensaje, hermano, que no lo vamos a leer porque es muy largo, yo le invito a que ustedes en sus casas lo lean, este mensaje bíblico, poderoso, de aquel que había sido un simple, ignorante pescador y ahora con la pasión, con el poder con que predica. Y fíjense lo que dice el versículo 37 después que él terminó su mensaje. Al oír esto, se compungieron de corazón, el Espíritu Santo tocó a aquella gente. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué hay que hacer? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Así que no es Himalaya, aquí no es, anótense ahí en la lista que ahora son miembros de la iglesia, no. Arrepentíos y bautícense, que haya un cambio en vuestras vidas y después que haya obediencia. Y por eso se bautizaron después. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, y con otras muchas palabras, está hablando de Pedro, testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Así que ahora aquel Pedro, el que negó al Señor, el que no se aguantaba la lengua ni la mano porque tenía la mano suelta, a punto de arrancar la oreja a alguien, no es fácil eso, ahora predica con poder. Ahora el Espíritu Santo de Dios lo usa con poder. No solamente en esta predicación, sino inclusive con muchos milagros.
Así que fue contundente, fue positiva, fue constructiva, fue maravillosa la obra de Jesucristo que atendió a Pedro uno a uno. ¿Hizo la diferencia? Definitivamente sí. Una persona puede hacer una gran diferencia. Hablamos, por ejemplo, de Billy Graham, ¿verdad? Billy Graham con el mensaje ha alcanzado millones y millones, o alcanzó y él falleció, ¿no? Alrededor del mundo. ¿Verdad que sí? ¿Y quién habla de la persona que le trajo a Billy Graham a los pies de Cristo? A lo mejor fue una hermana de una iglesia ahí. A lo mejor fue alguien que lo visitó a su casa y le habló de Cristo. Y a lo mejor esa persona le habló a Billy Graham nada más. Óigame, valió la pena. Valió la pena. Hermano, a tiempo y fuera de tiempo, cuando hablamos del Señor, cuando atendemos las ovejas, cuando nos ocupamos de personas, grandes cosas Dios hace con una persona. Ya que estamos viendo a este apóstol, a este hombre de Dios, claro, le había sido discipulado. Un cursito de 3 años con el Señor nada más, ¿no? Un pequeño discipulado que le había tenido, quiere decir que estaba bien preparado. Pero esta experiencia con el Cristo vivo y la atención del Señor lo convirtió a él en un siervo de Dios que predicaba con tanto poder. Y miren cómo dice, ahora vamos a una carta de Pedro, la primera carta, capítulo 5, conversando en el versículo 2. Está hablando el apóstol Pedro en esta carta, en una carta universal que se iba de una iglesia a otra. Decía, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Aquí está hablando específicamente a los pastores. Cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Así que ahora Pedro, haciendo esto, yo creo que está diciéndole al Señor sin palabras, yo te amo, Señor. Y diciendo, no como teniendo señorío, diciendo, si tú eres un pastor, tú eres un siervo, no es que tú te creas que eres superior a los demás, sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de tu grey. Así que Pedro, ahora ministrando, levantando, ayudando a otros consiervos, a otros pastores, y realmente les está hablando, los está animando de cómo deben hacer las cosas. Qué manera preciosa ahora el apóstol de decirle al Señor, te amo. Y si vamos a ir al capítulo 4, igual de primera de Pedro, comenzando en el versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de pruebas que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Así que ahora le está animando a sus hermanos que igual que él no se salvó de esta, los están persiguiendo, los están prendiendo, los están asesinando, los están echando a los leones, están acabando, los están crucificando, los están quemando vivos. Todo lo que está pasando con estos primeros cristianos, el Señor está diciendo, no se sorprendan por esto, eso es lo que iba a pasar, pero está animando, está fortaleciendo. Y dice, sientan el gozo. Dice, a ver, está el loco para estar gozoso de que te tiren a los leones. Bueno, sientan el gozo de que están sufriendo por Cristo. No quiere decir que uno sea masoquista y que quieren que le echen a los leones, que te quemen o que te pongan, crucifiquen. Eso no, es absurdo. Nadie le gusta eso, ni creo que Pedro le estaba diciendo, ustedes sean masoquistas y que pónganse contentos cuando le dan palo. No. Le está diciendo, en medio de su sufrimiento, no pierdan el gozo de ser cristianos, porque tienen el privilegio de estar sufriendo tal y como Cristo sufrió. Palabras sabias. Palabras de un hombre maduro espiritualmente. Palabras de alguien que se ha crecido después de la crisis. Que fue ministrado y que fue levantado por el mismo Señor Jesucristo. Hermanos, si esa sigue siendo la experiencia preciosa, es las cosas que nos hacen un día feliz.
Y yo compartí con mis compañeros, con mis hermanos de discipulado hoy, una experiencia. Cuando alguien que ha sido ministrado da fruto, y usted ve una persona que estaba amarrada en un vicio, como puede ser el alcohol, liberado y dando gracias a Dios. Y tú dices, fui un simple instrumento por el poder de Dios para que eso ocurra. Cuando ves un matrimonio que estaba ya a punto de desbaratarse, resurgir de las cenizas y ser felices. Cuando ves una persona que sale de la depresión, que ya tenía hasta pensamientos suicidas, y ahora tiene una vida victoriosa en Cristo Jesús, su Señor. Cuando tú ves todos esos milagros que ocurren, y tú has sido un simple instrumento, hermanos, porque ninguno de nosotros que está aquí, ni yo, nadie de nosotros tiene poder para hacer ningún cambio de esto. En nadie. Ni tan siquiera la iglesia, ni tan siquiera la religión. Nada de eso puede cambiar a una persona. El poder del Espíritu Santo sí puede cambiar a una persona. Pero cuando uno de nosotros, cualquiera, toma el tiempo para compartir este mensaje simple, pero maravilloso de Jesucristo, la buena noticia del Evangelio, y algo ocurre, el milagro ocurre, ha habido restauración y ha habido bendición, hay gozo. Hay gozo, tú te sientes que eres útil, que fuiste útil. ¿Por qué? ¿Sabes por qué, hermanos? Porque estás amando a Cristo. Estás amando a Cristo. Dios está en el cielo y no hay manera de mandarle nada para allá arriba. Podemos mandar a la República Dominicana, podemos mandar a Colombia, podemos mandar a Cuba. Pero para Dios, ¿qué tú puedes mandarle a Dios sino alabanza, adoración? Está en el cielo. Es más, Él está arriba y nosotros estamos abajo. Pero amor, la forma de enviarle amor a Dios es amando, según esta historia, amando a mi semejante, amando a mi hermano, amando a mi vecino, amando al perdido. Y haciendo eso, como que estamos amando a Dios, la forma práctica, real, que es obedecerle al Señor, es el mismo Cristo lo dijo, si tú me amas, obedece mis mandamientos. Haciendo eso, amamos al Señor, hay paz y hay gozo en nuestras propias vidas. Somos parte de algo maravilloso. Concluyendo, hermanos, yo creo que todos nosotros nos podemos identificar con Pedro. Yo creo que todos nosotros en algún momento hemos fallado. Y cuando fallamos al Señor, sea con nuestro testimonio, o nuestro mal testimonio, con las palabras mal dichas o con las actitudes incorrectas, es una forma de que estamos negando a Cristo. Así que no seamos tan recios con Pedro, porque estamos en el mismo problema. Por consiguiente, hermanos, cada uno de nosotros también necesita, como Pedro, ser restaurados y fortalecidos en primer lugar por el mismo Señor. Y usted dirá, sí, pero yo no estuve allí. Pedro estuvo allí. Yo no estuve allí. Bueno, usted no estuvo allí, pero el Señor está aquí. Y el Señor que estuvo allá es el mismo que está aquí ahora. ¿Creemos eso o no creemos eso? Si no creemos eso, hermano, recoge y vámonos, vamos a hacer otra cosa. Que estar el domingo aquí en la iglesia. Porque si no creemos que el Cristo que nosotros seguimos es el poderoso Hijo de Dios, que lo sabe todo y que está en todos lados, entonces nosotros somos dignos de lástima. Somos unos fanáticos que están atrás de un Cristo ahí que dice que se murió y dice que está vivo. Seríamos dignos de lástima cada uno de nosotros. Pero como creemos que la palabra de Dios es cierta y sabemos que Cristo resucitó y sabemos que Cristo promete, cumple sus promesas, y como sabemos que Él dijo que Él iba a estar con nosotros todo el tiempo, hasta el fin del mundo Él va a estar con nosotros, y creemos esa promesa, Cristo, al igual que hizo con Pedro, lo hace contigo y conmigo, porque hemos caído, hemos tropezado y la hemos metido la pata. Él está ahí. Y lo que Él nos está diciendo es la misma pregunta, hermanos. En el nombre del Señor, escuche, haga como que está escuchando la voz de Cristo.
y ponga ahí su nombre en vez de Pedro. ¿Me amas, Samuel? ¿Tú me amas? Apacienta mis ovejas. Demuéstrame tu amor. Ámame, que yo estoy aquí contigo. Y después nos va a decir, como dijo Pedro, ahora ven conmigo. Vamos a sentarnos aquí. Vamos a conversar. Y cuando el Señor nos habla, hermanos, en el nombre del Señor yo les suplico a ustedes como iglesia cristiana bíblica que somos. No critico a alguien que lo quiera hacer, pero yo no le aconsejo que haga esto. Háblame, Señor. Y entonces decir, ¿me hablaste? No te he escuchado, repíteme. No estoy diciendo, y perdonen, no quiero burlarme. Pero bíblicamente no es lo que yo creo. Porque creo que el Señor habla. Creo que el Señor habla. Y creo que el Señor tiene algo muy especial que decirnos. Y está escrito en esta palabra. Esta es la palabra de Dios. Así como usted quiera que Dios le hable, órele a Dios con fe, pero abra su Biblia y escuche la voz de Dios. Porque en esa voz que usted puede escuchar puede haber confusión, puede haber interferencia del enemigo, puede haber interferencia. Pero aquí no hay interferencia, esta es la palabra de Dios viva, eficaz, que penetra el alma, que transforma corazones. Esta es la palabra viva de Dios. Y aquí es donde hay que escuchar a Dios. Aquí es donde hay que escuchar a Cristo. Por eso la estudiamos, por eso nos discipulamos. Por eso te decimos, aprende a escuchar que Dios te dice. Escríbelo. Y ahora contéstale por favor al Señor, no seas maleducado. Él te habló, ahora tú contéstale. Dile qué vas a hacer con lo que te ha dicho. Toma decisiones en tu vida conforme a su palabra. Si Él te ha hablado hoy y te ha preguntado si me amas, respóndele al Señor amando a tu vecino, amando a tu familiar que no conoce a Cristo, amando a tu hermano que anda solo por ahí, con el que está triste, con el que tiene problemas en su matrimonio, con el que tiene problemas en su familia. Respóndele al Señor, respondámosles todos nosotros al Señor en el nombre de Cristo, al Cristo vivo. Gracias, Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque cada historia de esta Biblia tiene un mensaje. Un mensaje que no es un mensaje del pasado. Fue del pasado, pero que también es del presente y será del futuro. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Gracias, Señor, porque es viva y eficaz. Y yo te suplico, Señor, de que tu mensaje en el día de hoy realmente haya tocado cada uno de nuestros corazones. Y que nosotros, Señor, aprendiendo de esta lección que tuvo Pedro, la apliquemos a nuestra vida también. Y que aprendamos a amarte como tú quieres que te amemos. Y que en ese espíritu vivamos y sintamos el gozo de tu presencia. El gozo de que te amamos como tú quieres que te amemos. El gozo de que somos tus hijos, somos tus siervos y te servimos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Cristo nuestro Señor. Amén.